El jardín europeo de Josep Borrell está que arde. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y para ello me acompaña hoy, como anticipábamos, ¿no? En la presentación del programa vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Francia. Para ello me acompaña el analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, Javier, de estar con tu audiencia y nada, y vamos a comentar todo lo que está pasando, que va a una velocidad de vértigo. Es verdad, Fernando, y siempre es bueno, ¿no? Porque en este mundo de la comunicación siempre el público se renueva y hay mucha gente que en su día a día, en su trabajo, lo que sea, hay cosas que se le pasan por alto, que no lo puede ver o lo que sea. Por eso te propongo revivir lo que decía en octubre del año pasado, es decir, hace 9 meses, ¿no? Sí, El efectivamente, sí. jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, decía esto, Fernando. A garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. Ahí está, el jardín tiene que ir a la jungla, ¿no? No permitamos que invadan los salvajes del resto del mundo, ¿no? Pero hubo otras palabras que quedaron por fuera de este vídeo, pero que de todas formas han sido, digamos, publicadas en un medio español que es el diario Público, ¿no? Borrell, La Jungla y Abu Kamash, ¿no? Entonces especificó en una parte de su discurso, Borrell, ¿no? Los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa, ordenadito, bonito y cuidado. Pero bueno, ese jardín a la francesa, ordenadito, bonito y cuidado, parece que pasó algo ahí, Fernando. Uy, si yo te contara. Vamos a ver. Borrell tiene varios problemas. Uno de ellos es que es reincidente. Es decir, que dice una tontería y luego va y la repite varias veces. Es decir, o sea, no se conforma con decir una tontería, la misma tontería la dice varias veces. Y efectivamente, eso que señalabas ahí en el diario Público, también lo dijo, añadiendo esto del jardín a la francesa. Ahora entraremos que es un jardín a la francesa, que no es como una tortilla a la francesa, es una cosa distinta. Ahora, bueno, pues esto lo suelta en una conferencia, pero una conferencia privada, vamos, es decir, en un acto no de la Unión Europea y tal, sino así público, sino en una conferencia que da, no me acuerdo en qué foro, aquí en España, en español. Y entonces vuelve a soltar lo del jardín francés, o a la francesa. Es decir, ya, ¿por qué? Porque fíjate si este tipo es que en su cabeza piensa, Europa es algo fantástico, maravilloso, la culminación de la cultura y de la civilización, que podríamos escenificarlo con un jardín a la francesa o un jardín francés. ¿Qué tienen los jardines franceses que no tengan los jardines italianos, por ejemplo? Bueno, pues se está refiriendo a un jardín racionalista, típico del siglo XVII, XVIII. Estos jardines que hemos visto, por ejemplo, en Versalles, que son unos jardines en donde la naturaleza ha sido transformada y completamente subordinada al deseo humano a través de jardineros especialistas que le han dado forma a los setos cuadrada y tal, con lo cual es algo transformado. Esta idea de transformar el mundo según yo quiero, es lo que hemos hecho los jardineros. Bueno, yo a Borrell desde entonces le llamo el jardinero.
Borrell el jardinero y los occidentales durante nuestros 500 años más o menos de dominación del mundo. Y entonces lo hemos trasladado a la época colonial, desde el principio, donde lo que antes era la dominación de la naturaleza por parte del hombre, lo hemos trasladado a la dominación de otras sociedades por parte de los europeos. Es decir, de manera racionalista y tal, es decir, pues este cojo, lo pongo de esclavo, me lo llevo tranquilamente, lo cosifico, lo vendo y tal, y estupendo. Oye, me gano un dinerito y ya está. Pues esta mentalidad de supremacista blanco que tiene el señor Borrell y que tienen los europeos, ojo, y especialmente la élite europea. La élite europea es especialmente pues eso, supremacista blanca, racista, clasista, y esto no ha podido llover. O sea, no es ya que oigas a Borrell que dice una tontería tras otra, ¿no? Porque Borrell no hay semana que no suelta alguna. Es decir, pero yo lo he visto personalmente, es decir, en cenas, en cosas de estas donde... bueno, yo me acuerdo en una cena que dieron a una gente que estábamos participando en un congreso y teníamos unos diputados búlgaros ahí en una cena, en la mesa de la cena, que estaban bebiendo coñac a lo bestia, pero bueno, oye, cada uno que haga lo que quiera. No se metieron con nadie. Quiero decir, oye, pues si quieren beber coñac, que beban coñac. Como si quieren beber, yo qué sé, lo que quieran. Y luego estábamos una especie como de selección de países en la mesa, ¿no? Estaba yo y al lado me acuerdo que estaba un italiano y luego había un irlandés, un alemán, un austriaco, un francés. Parece que es un chiste, pero no. Es decir, iba un francés, iba un austriaco, no, bueno. Ahí estábamos una selección de la Europa occidental, digamos. Y entonces al final de la cena y tal, pues un parlamentario de estos búlgaros nos dice, oye, ¿de dónde sois? Pues mira, yo soy español, yo soy italiano, tal. Pues nosotros somos los parlamentarios búlgaros y tal. Ah, qué bien. Fíjate, somos todos de la Unión Europea. Y entonces con retranca va y dice, pues hombre, ya que somos todos de la Unión Europea, vamos a brindar por la Unión Europea. Brindamos, tal. Los parlamentarios búlgaros siguen con su coñac, pero digo que no se metían con nadie, es decir, tal, con sus historias allí, mis compañeros de mesa occidentales. Claro, estos búlgaros, si es que son como los rusos, como las hordas de Atila, que si son unos salvajes, los de la jungla, vamos, de Borrell, son unos salvajes, si es que, ¿cómo se puede hacer algo con esta gente? Imposible, pero si son unos bárbaros. O sea, en ese momento tuve clarísimo que la Unión Europea no tenía futuro ninguno. Cero. Si los occidentales, supremacistas blancos, o bueno, aquí ni siquiera eso, ya, supremacistas culturales, clasistas y tal, consideran a los de Europa Oriental unos bárbaros, no digamos ya los rusos, ¡buah! Vamos, como los mongoles, pero rubitos y con ojos verdes. Pues claro, imagínate al resto del mundo. Quiero decir, los africanos, que además quieren entre comillas, desgracia de ser negros. Vamos, ni te cuento. Pues claro, es decir, ahí entiendes este tipo de actitudes. ¿Y qué está pasando en Francia? Es decir, pues que ese jardín racionalista de Borrell está ardiendo, porque además de ser un jardín dieciochesco de Luis XIV, que sea del siglo XVII, pero bueno, también una parte del XVIII, o de Luis XVI, etcétera. Es decir, pues es el jardín de la Revolución Francesa. Es decir, claro, hartos de ese jardín nacionalista para unos pocos, llegó el pueblo francés, hizo la Revolución Francesa, llegó un señor que se llamaba Robespierre, al que yo admiro extraordinariamente, y bueno, pues empezó a decir cosas que asustaron a los revolucionarios de la burguesía, ¿no? Como lo de, ya digo, es un hombre excepcional en la historia, por eso no se habla de él en Francia. De hecho, cuando hubo el bicentenario de la Revolución Francesa, ni se habló, porque se tiene mucho miedo. No hay una sola calle prácticamente en Francia que dedicada a Robespierre. No sé si habla alguna en algún pueblo, en París, yo creo que no.
¿Por qué? Porque este hombre dijo cosas como, mire ustedes, nosotros estamos a favor del libre mercado, o sea, pero una cosa es que usted comercie, pues no sé, con pianos, es decir, que nadie necesita un piano para sobrevivir, o sea, pues vale, ponga usted el precio que quiera y luego pues el que quiera paga el piano. Pero en cosas que son básicas, es decir, ahí ya entramos en una categoría distinta. Y es que por encima del mercado está el derecho a la asistencia, el derecho a subsistir, a vivir. Y ahí ya no hay mercado que valga. Y ese es un famoso discurso que utiliza para justificar el máximo de precios del pan. Mire usted, con el pan, la gente no está a comer, y aquí no vamos a dejar que el mercado, entre comillas, es decir, que especuladores y acaparadores que están acaparando pan para que suba el precio y luego venderlo, no. Aquí se impone el Estado, se impone la ley, se fija un precio máximo, porque esto es esencial para el primero de los derechos que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la existencia. Si no tengo para comer, no puedo existir, o para beber, me muero. Es decir, con lo cual, claro, es temido. Robespierre se le critica tanto, que sí, que la guillotina y tal. Tampoco se guillotinaron a tantos, unos 14.000, que no son muchos para las tensiones que había en la época y para una situación en la cual estaba toda Europa del antiguo régimen presionando sobre Francia y mandando ejércitos a ver si acababan con la revolución. Bueno, que me desvío. Todo esto porque para entender que los franceses tienen una tradición de protesta enorme. Desde la Revolución Francesa, pasando por la Comuna de París, si quieres, hasta mayo del 68. Es decir, que desde entonces los franceses dentro de Europa son los que más se quejan. Y el resto somos más borregos, por decirlo suavemente. Los españoles, por ejemplo, muy borregos, especialmente borregos. Pero vamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los franceses han tenido una política de inmigración lamentable, es decir, de las peores posibles. Según iban llegando inmigrantes a Francia, los han ido metiendo, simplificándolo mucho, en guetos, en ciudades de dormitorio, alrededor, por ejemplo, de París, te encuentras un montón de ciudades y tal, que son guetos, que los has concentrado como si fuera una especie de campo de concentración del que, bueno, pueden salir y tal, pero con reservas, en los que la policía ni se atreve a entrar, es decir, pues aquello ya es un descontrol, con escuelas de tercera categoría, es decir, con servicios de tercera categoría, con unos altos índices de paro, y todo esto con la gravedad de que dices, te cuentan una cosa que es mentira, los emigrantes están haciendo manifestaciones, tal. No, algunos sean emigrantes, la mayoría no son emigrantes, la mayoría son franceses. Es decir, porque esa gente son franceses de segunda, tercera o cuarta generación de nacionalidad, o sea, son franceses. Que no nos gusta que sean negros o que sean árabes o del norte de África y tal. Bueno, ahí viene el doble rasero de los franceses, ¿no? Que critican mucho a estas personas, pero cuando esas personas ganan el Mundial de Fútbol, son franceses de pura cepa. O sea, Zinedine Zidane, que para mí es un jugador, ha sido un jugador extraordinario, de origen argelino, ahí se les olvida. Y Zidane es más francés que de gol. Y de hecho, la selección que ganó el Mundial y tal, pues debía tener 2 o 3 franceses blancos, entre comillas, ¿no? Es decir, de los que no eran de origen o emigrante o de padres o abuelos emigrantes. Entonces ya ahí sí, ahí viva Francia, todos somos franceses, qué majos que son. La sociedad francesa es muy racista, todo hay que decirlo, es muy clasista. La sociedad francesa, digamos, para entendernos, blanca. Y aquí Macron hace una cosa que es de manual. Es decir, aprovechando un incidente, por desgracia, la muerte de un adolescente. Un adolescente de 17 años, pero por desgracia, esto en Francia no es algo infrecuente. Es decir, cada cierto tiempo se cargan alguno. Pasa un poco, sin llegar a tanto, pero pasa un poco como en Estados Unidos, que matan negros
todas las semanas. Es decir, entonces, claro, como digamos, tienen un buen número de muertos, pues es cuestión de esperar el momento oportuno. Se cargan a uno, además a este pobre chico, digamos, la ira de la gente fue mayor porque, como suele pasar en estos casos, se lo cargan y luego la policía da una versión falsa. Pero claro, no contaban con que alguien lo grabó en vídeo y se destapó el asunto. Resultado, tenemos un incidente que le causa la muerte a un chaval de 17 años y a partir de ahí la gente se manifiesta. Las primeras manifestaciones son manifestaciones pacíficas, tal. Pero esto es sabido porque lo hacen los franceses y lo hace todo el mundo. Lo hacen los norteamericanos, lo hacen los españoles, lo hacen los alemanes. Es decir, en todas las manifestaciones hay infiltrados de la policía que van vestidos de manifestantes y que si quieren la radicalizan. La revientan por dentro. La revientan por dentro. Para justificar luego las cargas de la policía, que salgan diciendo que malos son los manifestantes, fíjate, como que se cargan, como incendian coches, como no sé qué. Sacar 45.000 efectivos a la calle también. Claro, sacar un montón de... Es decir, ¿qué están provocando? Los europeos son muy cobardes. Hay que decir las cosas como son. Es decir, vivimos en el continente, digamos, más rico y desde hace mucho somos muy cobardes. Entonces nos asustamos de todo. Entonces vemos una manifestación con donde hay coches que arden, enfrentamientos con la policía, tal, incendios, no sé qué, de contenedores de basura, de estos y tal, ya, esto es el final del mundo. Y no es el final del mundo. Si me permites un momento, y perdóname la interrupción, Fernando. Dime. Había gente que no estaba pensando que lo que estaba pasando era el final del mundo, ni mucho menos, y esto se ha visto, ¿no? Sí. Por ejemplo, Macron, mira aquí lo que estaba pasando en las calles, ¿no? En este tuit, se estaba incendiando todo, y ardía Francia y Macron estaba divirtiéndose en un concierto de Elton John, ¿no? Mientras afuera ardía Francia. Entonces como que no puede era tan ser, grave, parece, ¿no? esto es una interpretación que se puede, en fin, puede ser cierta, ¿no? Pero no sabemos si en ese momento Macron estaba bailando porque a París estaba ardiendo. ¿Quién sabe? Es decir, esto habría que preguntárselo a Macron, ¿no? Tan contento diciendo, qué bien ha habido, se han cargado a este pobre muchacho y a raíz de esto hemos provocado aquí que la gente está llenida y empieza a quemar las cosas. Por fin lo hemos conseguido. No lo sabemos. Pero bueno, quizá. ¿Por qué? Porque esto es de manual. Efectivamente, o sea, como somos muy cobardes, enseguida nos asustamos, los europeos. Entonces, ¿qué pasa? Que viene, fíjate que lo que hace Macron, lo que hace el gobierno francés, dejar que la cosa se pudra. Es decir, en vez de, desde el principio, puesto que eres la máxima autoridad, ante unos desórdenes, por la razón que sea y tal, te pones al frente y buscas una solución, no, Macron no hace nada. De hecho, lo más importante que hizo en estos días, entre comillas, lo de importante, fue decir, la culpa de esto la tienen los videojuegos. No sé si... Justamente, yo quería ahora... esa declaración que pasará a la historia de las tonterías, vamos. Aquí estoy haciendo una operación psicológica contigo, Fernando, y a partir de que termine esto vas a estar listo para salir a las calles y empezar a incendiar todo, ¿no? Sí. Pues es interesante, luego me pasas el juego. Un videojuego. Sí, luego me lo pasas. Yo como ya no soy joven, ya no estoy inmunizado. Porque va Macron y dice, no, la culpa de esto, de que los jóvenes se comporten así, la tienen los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, entonces tú te quedas pensando, prohibimos los videojuegos y ya todo el mundo sería una paz y un remanso, ¿no? Y se acabarían las guerras y todo, porque la culpa es de los videojuegos. Esto me recuerda a una canción que decía, la culpa es del cha-cha-cha. Pues eso. Esta tontería, esta macronada, esta estupidez, es lo único que se le ocurrió a Macron. ¿Por qué? Porque Macron no está en parar esto. Al revés. Está en que esto siga y se pudra. ¿Para qué? Para que una parte de la población francesa empiece, como ya ha pasado, a reclamar orden.
orden ante el caos. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, mientras tanto, Macron y su gobierno, pues eso, por ahí, que si me reúno, que si no sé qué, que si estamos viendo qué se puede hacer, que si mañana me reúno con los alcaldes de Francia, que si luego me reúno con no sé qué, para nada, quiero decir, no, pero no toman decisiones así, tal, hasta los sindicatos de la policía diciendo que nos quedamos sin balas y tal, bueno, pues utilicen ustedes lo que quieran, las de verdad, si hace falta, no pasa nada. Quiero decir, deja que la cosa se pudra. ¿Para qué? Para que al final buena parte de la sociedad francesa reclame orden. De hecho, ya ha habido manifestaciones de blancos y algún que otro enfrentamiento entre la gente francesa blanca, de los franceses de toda la vida, entre comillas, para que nos entendamos, es decir, de clase media, media alta, incluso se han significado cosas como el ataque a la vivienda de un alcalde y tal, que bueno, cuando lo ves dices esto tiene toda la pinta de ser un montaje pero descarado. Entonces, ahora, cuando ya haya un clamor popular grande diciendo queremos caos, queremos orden, no caos y tal, intervendrá. Sacará pues el estado de emergencia o algo más gordo. No olvidemos que con el famoso atentado terrorista en el Teatro Bataclan sacaron el estado de emergencia y lo tuvieron como 2 o 3 años. Quiero decir, lo iban prorrogando cada 6 meses, cuando ya había pasado todo y tal, sin sentido, pero bueno. Pues hará algo más gordo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es lo de siempre, un recorte de derechos y libertades. ¿Cómo lo justificas? Pues creando caos, que la gente ante el caos pida orden y te aclame y esté dispuesta a sacrificar sus libertades por el orden. Por el orden. Esto es de manual. O sea, esto es, ya digo, de manual. Quiero el recorte de libertades. Pues monto una de estas para que la gente me pida orden y entonces digo, no se preocupe, vamos a darle orden. Y de paso, le vamos a quitar un montón de libertades y de derechos civiles. De todo tipo y sociales. Es decir, esto es lo que está haciendo Macron. Esta es la jugada del señor Macron y de su gobierno. Claro, esto como todo puede que ahora le salga bien, no lo sé, es decir, pero como Europa cada vez va peor, es decir, cada vez estamos en una situación peor, y ya digo, los franceses tienen un espíritu de protesta bastante destacado, pues a la siguiente a lo mejor intenta hacer la misma jugada y le sale mal, y los franceses ya no tragan. Y entonces sí que vamos a tener una casi proto-revolución francesa 2.0. ¿Por qué? Porque la situación en Francia, no lo olvidemos, está muy mal. Esto no es, o sea, esto al final es el desencadenante de, por un lado, una situación económica fatal, que va desde las famosas centrales nucleares que tienen la mitad paradas por falta de mantenimiento y causas parecidas, es decir, por absoluta, por pasar absolutamente de cómo de tener pues un mantenimiento adecuado. Y me acuerdo de haber visto fotos de cosas corruptas, o sea, corrompidas y tal. Pero bueno, oiga, esto que es una central nuclear. De eso, por ejemplo, no olvidemos la anterior ola de protestas que había por el tema de la subida de las pensiones. Es decir, he hecho antes una subida de las pensiones, que ha sido bien antipopular, lógicamente. Vamos, de las pensiones. Uy, perdón. No, las pensiones que la van a subir. Ni de coña. No, una subida de la edad de jubilación. ¿Qué estaría pensando? Me traiciona el inconsciente. Digo, a ver si me sube a mí la pensión cuando me jubile, ¿no? Es decir, bueno, yo fue de culo. Como decía en mi familia, bueno, aquí es muy típico en España y tal, voy de culo y cuesta abajo. Imagínate, de culo y cuesta abajo, no ves nada, te la pegas, te la pegas. Es decir, pues eso, lo que le va a pasar a Europa. Ya digo, lo que quieren es, pues eso, como están tomando medidas para recortar derechos y libertades, como fue lo de subir la edad de jubilación de 62 a 64, pues y hemos visto que la gente protesta y tal, no sé qué, pues ahora hacemos una macronada de estas, es decir, aprovechamos un incidente lamentable en que la policía, por un acto de brutalidad, se ha cargado a un joven, le pegaron nada más un disparo en el estómago. O sea, no te digas tú que es
no, que se fue corriendo y disparé, el coche se perdió el control del coche, se estampó. No, directamente, desde aquí le reventó el estómago. Es decir, o sea, vamos. Pues bueno, entonces ahora utilizamos ese tipo de técnicas para hacer lo mismo, es decir, seguir recortando derechos y libertades, pero que encima nos aclamen. Es decir, que encima digan, no, que nos traigan el orden. Y en esas estamos, es decir, pero claro, esto llueve sobre mojado. Es decir, situación en Francia pésima, también con inflación, con un montón de problemas, que no van a ser, vamos, que se van a ir agravando este año y el año que viene. Esto no, porque estamos en una crisis económica global y que está afectando especialmente a Europa, entre otras cosas, por la estupidez de los europeos autoimponiéndose sanciones contra sí mismos en el caso de Rusia. Y además las sanciones, entre comillas, digamos, por debajo de Sí. la mesa de Estados Unidos con esto de la ley antiinflación, ¿no? Que lo que hace efectivamente. es desindustrializar Europa. Efectivamente, los Estados Unidos en este momento, digamos que son, por el momento, los ganadores, puesto que, vamos, están contentísimos. El objetivo fue siempre, primero, debilitar a Rusia, segundo, debilitar a Europa. Y lo están consiguiendo porque, fíjate, con la famosa ley de la inflación, muchas, sobre todo en Alemania, que es el punto clave, muchas empresas ya están empezando a trasladarse o están pensando en trasladarse porque los costes del gas son menores en Estados Unidos que en Alemania o en Europa. Y además te van a dar una subvención, etcétera, para que te vayas allá. Estás descapitalizando Europa. Pues los capitales dicen, no, me voy a invertir a Estados Unidos y tal, yo no voy a invertir aquí, que esto es un desastre que está condenado a medievalizarse. Al mismo tiempo, han roto una relación muy estrecha y muy confortable, porque beneficiaba mucho a Alemania en general y a buena parte de Europa con la ruptura con el suministro de gas ruso, un gas fiable y barato. Ahora no, ahora tienen que comprar un gas natural licuado, carísimo, de la facturación hidráulica, que es 4 o 5 veces más caro. O bien el propio gas ruso, pero que llega a través de intermediarios. Efectivamente, o el gas ruso, porque no hay, que esa es otra. Encima, te cuentan lo de dependemos del gas ruso. Ay, qué mal. Ahora dependemos del gas norteamericano, que es más caro y es menor y menos fiable. Con lo cual, como no nos da para cubrir nuestras necesidades, hacen lo que tú has dicho. Directamente le compramos, indirectamente le compramos el gas a los rusos pues a través de India, o el petróleo a través de India. Y los indios encantados, los indios ahora mismo haciendo el agosto, nunca mejor, bueno, ahora estaría haciendo el julio, pero chiste horrible por mi parte. Pero vamos, están encantados, no hacen más que contratar más gas y petróleo a los rusos porque dicen, tenemos aquí a una panda de majaderos en Europa a los que estamos timando y están encantados de la vida. Esto hay que aprovecharlo. Porque claro, los propios europeos lo sabemos y nos hacemos trampas, que es ya el colmo de la estupidez. O sea, ponemos sanciones y luego las incumplimos, pero haciéndonos trampas de tal manera que, como no podemos comprar el gas ruso, pues entonces tenemos que comprárselo a terceros más caro. Con lo cual dices, delirante. Bueno, pues ante esta fotografía que retrata muy bien a los líderes europeos, que son una panda de ineptos, ya lo he dicho muchas veces, ineptos, ignorantes, una gente, pues eso, como Annalena Baerbock, cuando los 360 grados y tal, que no saben, que no han ido a la escuela. Y si fueron, se les ha olvidado. Es decir, lo básico. Bueno, pues además son todos pro Estados Unidos, pro anglosajones, y el señor Macron es la prueba viviente de ello, un señor relacionado con la banca Rothschild. ¿A quién sirve Macron? ¿Al pueblo francés o a la banca Rothschild? Yo creo que va bien a lo primero. Vamos, al segundo, a la banca Rothschild. Es decir, gente que son globalistas, ya digo, anglosajones o por anglosajones, que vienen de muchos de ellos de empresas o bancos, fondos y tal, anglosajones, y por lo tanto se deben a sus amos, y que les importa 3 narices lo que les pasa a los europeos. Pero absolutamente nada. Ellos van a estar felices y contentos porque si Europa se hunde en la miseria, ellos van a estar recolocados pues, en el Fondo Monetario Internacional, como pasó en su momento con la señora Christine Lagarde, que después de ser una ministra pedorra y en Francia
y que se libró de que la metieran en la cárcel porque los delitos habían prescrito, es decir, pues dijeron, como premio, al Fondo Monetario Internacional. Y luego ya, pues cuando terminó su mandato, pues dijeron, venga, no te preocupes, que la vida, la calidad de vida que tenías no la vas a perder. Y ahora te metemos en el Banco Central Europeo. Oye, que mañana Europa se va a la porra, pues no hay problema, que nos metemos en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o El Banco cualquier de Mundial. ellas. En el Banco Mundial, claro, sí que hay un montón. O sea, sí es que pues, instituciones internacionales, todas las que quieras. Y digo, bueno, la culminación, esto es el sueño húmedo que se dice de cualquier político, porque ya eso sería el que te nombren, eso sí que ya es el miembro, no digamos ya, el director o el presidente, como se llame, del Comité Olímpico Internacional. Eso es un chollo. Ahí ves, vamos, como un magnate y no haces absolutamente nada, pero nada, o sea, cero. Es decir, esto, pero bueno. O sea, que ellos no tienen problema. Esta gente va a seguir viviendo estupendamente y se reciclarán en estos puestos. Mientras tienen la función, porque esa es su función, de hundir a Europa. Porque están al servicio de sus amos. Nunca jamás, y esto lo dicen incluso personas que son europeístas, digamos, de la Unión Europea, convencidos de, en principio, la bondad de la Unión Europea. Y te lo dicen, o sea, nunca jamás se ha visto a Europa tan sometida a Estados Unidos. Es decir, pero ya no solo la OTAN, que era algo obvio. La OTAN se crea por parte de Estados Unidos para tener sometida a la Europa occidental, posteriormente con las ampliaciones a la que eran los antiguos países del Pacto de Varsovia, incluso países de la antigua Unión Soviética, como los bálticos, ¿vale? Pero es que luego, encima, la Unión Europea, que se suponía que era algo más autónomo, no, ahora mismo casi son más digamos, proamericanos que la misma OTAN. O sea, a Stoltenberg le cuesta llegar al nivel de Van der Leyen o del señor Borrell, pregonando la guerra y tal. El señor Borrell prácticamente parece el dios Marte, es decir, el dios de la guerra de los romanos. Es decir, bueno, pues esto es lo que tenemos. Es decir, esto de Francia, no lo olvidemos, los franceses en esto suelen ir por delante. Quiero decir, llegará un momento en que otros muchos países de Europa tendrán un proceso tan grave de desindustrialización que de pérdida de poder adquisitivo, de inflación, que no se va a corregir, porque las tonterías que está haciendo el Banco Central Europeo, siguiendo la estela de la Reserva Federal, esto no va a solucionar el tema de la inflación, esto está claro, esto lo dicen todos los economistas, o sea, subir los tipos en un problema, además cuando tienes un problema de oferta, es decir, no tiene solución. Si es un problema de demanda, inflación por demanda, es decir, inflación porque la gente compra mucho, porque tiene mucho dinero circulando, pues vale, restringes la cantidad de dinero que está circulando, bueno, lo puedes controlar, pero cuando es un problema de oferta, mire, que no hay, o hay poco, pues no vas a bajar los precios, porque es que hay poco. Y además, y si te cabe alguna duda, llega Arabia Saudí y dice, hoy vamos a volver a recortar la producción para subir los precios, que sois un poco duros de mollera, de cabeza, y no os enteráis. Y efectivamente. O sea, es que de verdad tenemos unos impresentables al mando de Europa que quieren hundirla y además se junta el que quieren hundirla con su incompetencia. Aunque quisieran salvarla, tampoco podrían, porque no saben. Es decir, no hay cosa más peligrosa que un tonto al mando de un autobús o de un avión o no digamos ya de un cohete. Es decir, como mono con revólver, como se dice también, ¿no? Como mono con revólver. Efectivamente, como mono con revólver. Estamos condenados seguros al tortazo. Bueno, pues esto es lo que tenemos en Europa. Y esto que estamos viendo en Francia, ojo, por desgracia, me temo que no va a ser la última vez y que cada vez va a ser mayor porque la gente cada vez va a protestar más y las medidas de fuerza van a ser mayores. Vamos a ver por dónde sale el señor Macron cuando ya esté Francia absolutamente caotizada. ¿Qué tipo de medidas toma? Además, qué casualidad, oye, han esperado el verano, que es cuando la gente se va de vacaciones y tal. Entonces, aquí en España, por lo menos, cuando los gobiernos quieren meter leyes impopulares o que se noten poco, utilizan el verano, especialmente agosto, que está todo el mundo de vacaciones. La famosa ley obligada por la Unión Europea, cuando tuvimos que anteponer, que esto es una verdadera barbaridad,
el pago de la deuda por vía constitucional, ojo, es decir, modificando la Constitución, que se ha modificado 2 veces en la historia de España, desde la transición. Hubo que modificarla para anteponer el pago de la deuda a los acreedores por encima de cualquier otra cosa. Es decir, que si no teníamos dinero para, imaginemos, teníamos Sanidad. para sanidad, tal, no, primero era pagar la deuda. Y una vez que se pague, si queda algo, pues todo es para sanidad, para educación, para lo que sea, para hacer carreteras, para lo que sea. Y ahora también, según Borrell, primero está abastecer de armas a Ucrania y luego ya sigue eso para la sanidad, ¿no? Eso ha dicho. Entre otras borreladas, el jardinero ha dicho que lo primero es Ucrania. Podando los presupuestos de la sociedad. Nunca mejor dicho, podando los presupuestos como buen jardinero que es. Dice, no, aquí lo primero es Ucrania y aquí hay que no se puede hacer escuelas ni hospitales. Oye, ¿qué se le va a hacer? Fastidien ustedes. Aquí la guerra de Ucrania hasta el final, hasta el último ucraniano. Y anda que no quedan ucranianos todavía. Un montón, ¿no? Bueno, o sea, que todavía tenemos guerra para mucho rato. Además, una de las cosas buenas que tienen estos politicuchos es que son tan inútiles, tan torpes, que van y lo dicen claramente, abiertamente, ¿no? Como cuando la señora Annalena Baerbock declaró la guerra a Rusia y dijo, estamos en guerra con Rusia y tal. Menos mal que los rusos no se lo tomaron al pie de la letra, porque si no estarían cayendo misiles ahora mismo por toda Europa. Pero bueno, hay que decir, esta panda de inútiles nos llevan directamente al desastre. Cuando todo el mundo está, los analistas más serios o incluso los que pueden decir alguna cosa, porque esa es otra, la censura que tenemos en Europa cada vez es más brutal. O sea, aquí ya te la juegas. Quiero decir, las redes sociales y tal, en fin, hay que tener cuidado a ver qué se dice, porque si no, ¡bum!, te sancionan. Las televisiones o los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, olvídate, que ni siquiera te van a llamar para que digas algo que se salga fuera de la línea oficial. Eso sin contar, Fernando, con la nueva ley que se prepara en Europa para poder espiar a los periodistas, ¿no? Para conocer sus fuentes y demás, ¿no? Claro, pero somos una libertad, somos una democracia y somos libres de que nos espíen. Efectivamente, como salió, creo que fue el Daily Telegraph el que lo dio la primicia, pues ya, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Es decir, escondiéndolo tal, disimulándolo. No, venga, directamente. Hay que evitar el periodismo de investigación, que ya era poco, tampoco es que fuera desgraciadamente en Europa, pero por si a alguien se le ocurre, no. Esto le vamos a machacar sus fuentes, de tal manera que la fuente, como sabe que les podemos espiar, sin mandato judicial, sin nada, venga, así, directamente, pues claro, la fuente diga, no, mira, ¿verdad, Javier? No te voy a contar nada y tal, porque yo te quería contar que, yo qué sé, que van a hacer tal cosa y tal, pero es que si te lo cuento, como nos están oyendo, nos están espiando, ya saben que he sido yo. Y entonces, pues claro... Al final los periodistas tendrán que usar viejos métodos de espionaje, ¿no? Contactarse en el campo, papelitos, nada de móviles, nada de email, nada de nada, ¿no? Nada. Sí, hay que volver pues eso, a poco menos que a las señales de humo y a las palomas mensajeras. Y cosas así, cosas que, bueno, que no tengan tecnología. Es decir, o tecnología muy básica, pues eso, como un papelito y tal, es decir, cosas de estas. Mandar una carta a la vieja usanza, no un email, no un correo electrónico. Pero claro, ya a la gente joven le dices carta. ¿Qué es eso? Pues a ver, es una cosa de, un papel donde escribes algo y tal, y luego hay un sobre. ¿Pero qué sobra? No sobra nada. Se llama así, sobre. Es decir, y es una cosa que se abre y se puede meter un papel. Claro, pues ya estamos acostumbrados a esto. No sé si se ve aquí, al móvil, al WhatsApp y tal, y ya esto de las cartas, pues es una rareza. Entonces, estos son los que van por ahí diciendo que Rusia es una autocracia. ¡Pua! Xi Jinping ni que hablar. Como diría Biden, cito a Biden, una dictadura, un dictador. Y bueno, pues estas son las libertades que nos traen nuestros gobernantes. O sea, claro, es de risa cuando esta gente, por seguir citando a Annalena Baerbock, es decir, cuando dijo aquello también famoso, diciendo, a mí lo que diga mi votante me da igual. O
sus votantes alemanes. No, aquí hay que defender a Ucrania y los votantes se aguantan. ¿Por qué? Porque sean alemanes y sean ciudadanos alemanes con derecho a voto y vayan votado, ¿hay que hacerles caso? Para nada. Que se fastidien. Aquí que ahora hay que hacerle caso al tío Sam, a Estados Unidos y al señor Zelensky y los demás, a la porra. Bueno, pues estos son los que encargados de ser los guardianes de nuestra libertad. A temblar todos. Pues esto es lo que estamos viendo. Ojo, lo de Francia se va a volver a repetir. Ojalá me equivoque, pero desgraciadamente se va a volver a repetir y se terminará extendiendo por toda Europa. Porque esto es lo que quieren. ¿Le tenés tanta fe a Europa para que se extiendan las movilizaciones? ¿O no rápidamente, te refieres a otra cosa? No, a ver, creo que al final, porque esto es un proceso que va a durar, o sea, esta crisis económica la crisis económica, claro. La crisis económica, y al final llega un momento en que incluso los más borregos de los europeos, claro, si llega un momento que no tienes para comer y para beber, tu nivel de vida sigue bajando, no puedes pagar el alquiler del piso, de la habitación, etcétera. No te puedes pagar la caña en el bar. Fundamental. Es decir, en el momento, digamos, si fuera el gobierno español, por lo menos, bueno, la cerveza está muy extendida en Europa, todo el mundo bebe cerveza, o sea que yo creo que puede funcionar en cualquier lado. Pero, subvenciona las cañas. Efectivamente, los bares. O sea, me cargo la seguridad social, pero los bares los subvenciono a lo bestia. O sea, para que la gente se pueda tomar 3 cañitas y las cañas las subvenciono también. O sea, no se preocupe que... No, la gasolina la dejamos a precios de locura. Pero y tal, y la comida, la comida, vamos, vas con 100 euros y te da para un cachopan y hacerte un sándwich, es decir, y poco más. No, pero esto subvencionado, y además con el calor en verano, que te puedas tomar unas cañitas aquí en una terraza y tal. Y eso, olvidarnos de todo, olvidarnos de lo que pasa. Pero claro, llega un momento que ni eso, es decir, y incluso los más borregos, pues ya saldrán, aunque no tengan, digamos, ninguna gana, pero cuando tienen muy poco que perder, llega un momento que ya perdidos al río. Sales, protestas, porque es que ya no tienes nada. Mientras tengamos que perder, es decir, las cañitas, cierta capacidad adquisitiva para poder, pues eso, disfrutar y tal, y sigamos con un comportamiento individualista de sálvese quien pueda, yo voy a intentar salvar lo mío y tal, y que me vaya bien, y al resto que le den, es decir, así nos va, es decir, totalmente insolidarios, no cooperamos, no hacemos nada. Pero llega un momento en que ya digo, aunque sea de forma desarticulada, tal, pero bueno, la gente se terminará protestando, porque es que no va a tener nada que llevarse a la boca. Es decir, porque el proceso de desindustrialización va a seguir. Es decir, esto no se para aquí. El proceso de hundimiento de Europa, y además va a seguir. No hay que más que echar la vista atrás. Si es que esto tampoco es de ahora. Venimos en un proceso que empieza la Primera Guerra Mundial de caída libre de Europa, que lo remata la Segunda Guerra Mundial, que tenemos ahí un periodo raro, extraño, anómalo, de resurgimiento producto de la Segunda Guerra Mundial, devastas Europa, la destrozas, y claro, pues sí, en los 50, los 60, hay crecimiento económico porque partes casi de cero. Has dejado Europa como un solar. Pues oye, es fácil, es decir, con el dinero norteamericano que se prestan a sí mismos, el famoso Plan Marshall, que lo que fueron préstamos para que las empresas norteamericanas trabajaran en Europa, o sea, préstamos a sí mismos, subvencionas a tu propia industria y a tu propia tal. Bueno, pues creció. Resultado, eso fue una anomalía. A partir de ahí ya viene la crisis producto de la crisis energética del 73, de los precios del petróleo y tal, la subida de la inflación, y de entonces hemos tenido olas peores y mejores, pero una crisis detrás de otra, hasta que llega el 2008 y ya, ¡pum!, la gran crisis. Pero esto ya se veía venir, es decir, Europa, tú vas viendo que cada vez representa menos del PIB mundial, cada vez es más irrelevante, cojas el parámetro que cojas. Y estamos asistiendo, digamos, al acto final de una Europa que va a acabar, pues eso, siendo completamente irrelevante, porque encima von der Leyen y compañía y el jardinero Borrell, no contentos con meterse con Rusia, que es como meterse con Andorra, igual, lo mismo, es decir, van y ahora dicen, esto no es suficiente, que nos dice aquí el tío Joe Biden que ahora también hay que meterle mano a los chinos.
pues ya están preparando un paquete gordo de sanciones para ponérselo a los chinos, a nuestro principal socio comercial. Aparte del anuncio de Alemania que dice que va a enviar buques de guerra al mar de China Meridional, ¿no? El año que viene. Claro, es decir, pues si los chinos no se han enterado, que se note bien que les queremos meter el dedo en el ojo, que no haya confusión, para que los chinos digan, pues os vais a enterar. Entonces, y dejar ya Europa directamente. O sea, esto es un suicidio, que lo sepan los europeos, nos estamos suicidando. Nuestro principal socio comercial, a quien más vendemos y a quien más compramos. Es decir, que todas las marcas de coches alemanes tienen fábricas en China. Que China no me acuerdo ahora cuánto era, pero no sé si era de una de ellas, no sé si era Volkswagen, no me acuerdo cuál o BMW, una de estas, era como el 40% de su facturación o algo así. Es decir, que en el momento que los chinos te digan, pues ahora se va usted con su fábrica a Europa y se lo vende a los europeos, a ver qué pasa. Quiebran o tienen que ser rescatadas directamente por el Estado. ¿Qué es decir la gente, el ciudadano de a pie? Efectivamente, con los impuestos de la gente que se sacan del bolsillo de la gente, como pasó en su momento con el rescate bancario. Es decir, lo mismo. Pues a esto vamos. A esto nos conduce esta gente. A esto nos conduce Macron. A esto nos conduce Sunak, aunque no sea de la Unión Europea, el británico y tal, otro que tal baila. A esto nos conduce, bueno, el señor Olaf Scholz, que ya directamente, ahora mismo a Alemania dice, oye, que como le hemos cogido ya pues una cierta habilidad a esto de bombardear cosas alemanas, como el Nord Stream 1 y 2, que si os podemos bombardear también, pues yo qué sé, la red eléctrica o algo que tengan por allí. Y el señor Olaf Scholz dice, hombre, por supuesto, faltaría más, pasen ustedes y bombarden. Es decir, esto es un petimetre, un espantajo, es decir, que lo tienen ahí puesto y que traga con todo. Es decir, le da absolutamente igual, le pueden bombardear lo que quieran, que él no va a decir nunca nada y ni va a protestar. Y, oye, que al final hay que mandar los Leopard, pues se mandan los Leopard. Que mañana hay que mandar otra cosa, ya están diciendo que van a mandar otros tipos de... Bueno, ahora van a mandar, es que han tardado en arreglarlos porque están muy viejos. Los Leopard 1, es que están muy viejos, o sea, están ahora los Leopard 2 de diferentes modelos y los Leopard 1 parece que ya van a ir llegando para la segunda parte de la famosa ofensiva ucraniana, esta que no termina de arrancar. O sea, arrancó y se quedó ahí. Bueno, dijo un alto cargo ucraniano, que no recuerdo el nombre en este momento, que en realidad esto eran tanteos que no había empezado todavía la contraofensiva, ¿no? Es verdad, tienes razón. Esto inventó un nuevo término, en esto son expertos, que es las ofensivas de tanteo. Eso es una cosa genial. Ofensivas de tanteo. O sea, tú vas allí, movilizas miles y miles de hombres, decenas de miles. Se mueren 14, 15 mil. A ver, que esto no era una ofensiva, no os equivoquéis, que era una ofensiva de tanteo. Ahora nos vamos y luego volvemos. Claro, esto dices, o sea, lo de las neolenguas en Europa y en Estados Unidos ya es total. Yo lo contaba el otro día por ahí. A mí hay una que me gusta especialmente de las tonterías estas que se dicen, lo que se inventan, es lo de crecimiento negativo. A mí lo de crecimiento negativo ya con eso me conquistan. Esto de crecer. Crecemos negativamente. Oiga, verás, si crecemos negativamente, decrecemos. Es decir, disminuimos, no crecemos. Pero hay que vestir la realidad de otra manera para que parezca otra cosa, ¿no? Pues esto, ofensiva de tanteo. Un término genial. Pues eso, a Macron se le ocurriera alguna cosa. Esto serán manifestaciones de videojuegos, por ejemplo, no sé, o alguna cosa de estas. Entonces, crecimiento negativo es que voy al supermercado y con 100 euros compro la mitad de lo que compraba hace unos meses. Efectivamente, pero es crecimiento, negativo, pero crecimiento. Claro, el precio. El precio, efectivamente. Pues eso, con esta neolengua orwelliana, estos tipos nos están llevando al desastre más absoluto. Y de verdad, que la gente se conciencie. Que incluso, fíjate, vamos a ponernos que mañana mismo acaba la guerra de Ucrania. Que lo va a pasar. Porque la están perdiendo. Que esto ya lo reconocen todos, lo saben todos. Pero bueno, es que la crisis económica seguiría, porque el proceso, ya como decíamos al principio, tiene dos objetivos. Uno era debilitar a Rusia, pero otro es arrasar Europa, para que Estados Unidos pueda seguir parcheando su economía y tirando hacia adelante en un enfrentamiento que para ellos es
mucho más importante, que es el enfrentamiento con China, que es el rival a batir. Y bueno, y ahí los tenemos, y además los americanos te lo están diciendo constantemente. Bueno, pues como cuando te lo decía, es que el senador Lindsey Graham, cuando fue a ver a Zelensky, le dijo, oye, ¿qué dinero invertido más bueno que hemos hecho matando rusos? Esto es un dinero fantástico. Oye, que haga falta. Para matar rusos no hay problemas. Ponemos el dinero que sea necesario. Y claro, y con esta gente, porque en última instancia, le digo, los peones de la Unión Europea son esos peones de Estados Unidos, del señor Graham, del señor Biden, de todos estos, pues nos llevan a la ruina, es decir, nos llevan al desastre total. Y es que además, no quiero ni pensar de verdad, y por desgracia, yo me temo que va a ser inevitable, cuando llegue el enfrentamiento bélico, no solo económico, con China. De hecho, los chinos están, no lo dicen públicamente, o sea, no salen Xi Jinping ni sus portavoces ni tal diciendo esto, pero cuando hablas con ellos, no con Xi Jinping, ojalá pudiera hablar con Xi Jinping, pero con funcionarios, diplomáticos, tal, te lo dicen personalmente. Es decir, damos por hecho de que los americanos van a provocar una guerra contra China. Pues este año, puede ser el siguiente, puede ser el próximo, pero no va a ser dentro de 10 años, va a ser antes. Es decir, porque entre otras cosas, China va a tal velocidad en su desarrollo que es que ya la ha superado a Estados Unidos en muchas cosas y le va a terminar superando en todas. Quiero decir, y además esto lo tienen más o menos calculado. Para el 2035, incluso militarmente, los habremos pasado. Entonces, tienen que actuar. Y como no quieren dejar de ser la potencia hegemónica mundial, efectivamente, y como además ellos han demostrado que no tienen problemas en hacer cualquier cosa, la famosa frase esa que dicen los presidentes cuando van a ir a una guerra, haremos lo que sea necesario. Pues harán lo que sea necesario. En este caso, crear un incidente, eso se lo inventan estupendamente, desde el incidente del Golfo de Tonkin al famoso botecito que llevaba Powell en el Consejo de Seguridad. Esto no hay problema, esto tiene una creatividad extraordinaria, hollywoodiense, es decir, y ya siempre tendrán algo. Y además tiene muchos escenarios, porque siempre nos centramos en Taiwán, y bueno, pues sí, Taiwán está especialmente señalado, pero pueden elegir otras opciones, pueden elegir un enfrentamiento entre China y Japón por las islas Senkaku y Diaoyu, unos pequeños islotes tipo Perejil, pero que están disputados, porque supondría para China una salida directa, si fueran aguas territoriales suyas, del corsé al que le tienen sometido Estados Unidos y sus aliados con sus bases, es decir, desde Corea del Sur, Japón, a través de las islas japonesas de Okinawa, enlazando con Taiwán, Filipinas, aquello es un corsé, ya digo, es decir, un cinturón del que tienen a China sometido y encerrado prácticamente en sus propias aguas territoriales. Bueno, pues por ahí también podría ser, o incluso en las Islas Salomón, que llegaron con un acuerdo con China de defensa mutua, que está muy lejos. Es decir, pues, tienen un montón de opciones para crear un desastre y obligar a los chinos a defenderse. O incluso directamente, sanciones económicas, las vamos incrementando, conflicto económico, y llega un momento en que dicen, bueno, pues cerramos el estrecho de Malaca, además te lo pueden decir así, porque ya lo de las contradicciones da igual. Para defender, como dicen, la libertad de navegación en los mares, en este caso en el mar del sur de la China, que esto lo están diciendo todos los días, la libertad de navegación de los norteamericanos, claro. Para defender la libertad de navegación, mandamos nuestros barcos y nuestros aviones y tal allí a hacer lo que nos da la gana. Bueno, pues para defender la libertad de navegación vamos a controlar el estrecho de Malaca y lo cerramos a los barcos chinos. Porque son malísimos y porque aplicamos aquí el criterio de la guerra preventiva y porque pensamos que en un futuro, no se sabe cuándo, invadirán Taiwán. Porque tenemos la bola de adivinar, la bola de cristal, y entendemos que alguien a vez lo harán, ¿no? Como pasó con el tema de China y Rusia, ¿no? Entendemos que en el futuro los chinos venderán armas a los rusos, en el futuro, ¿eh? Oye, pero ¿ahora se la venden? No, ahora no, pero en el futuro, hombre, seguro. Mira, tienen ahí son unos visionarios, tienen ahí una bola de cristal especial, en fin. Bueno, pues justificando eso, con eso dirán, pues nada,
les cortamos el suministro de petróleo, gas, etcétera. Es decir, que viene del Oriente Medio. Y eso obligaría a China a tener que digamos, de alguna manera, romper ese bloqueo naval que le montarían los Estados Unidos. O sea, que tienen muchas opciones, por desgracia, para poder jugar con ellas en la que mejor les venga en ese momento. Y en eso estamos. Por eso hay que tomárselo en serio. Yo cuando digo que estamos en una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial de características híbridas, porque la guerra ya no es como en la Segunda Guerra Mundial, que nadie piense que una Tercera Guerra Mundial va a ser un calco de la Segunda Guerra Mundial, solo que con armas más modernas. No es verdad, no es así, ni lo va a ser, ni lo está siendo. Es decir, porque ya estamos en una guerra mundial. Aquí se está jugando con un montón de cosas, algunas de ellas ni las percibimos, como los ciberataques, pues no sabemos, porque no se va diciendo, no, hemos hecho un ciberataque al Pentágono y hemos tenido éxito. Pues no, estas cosas se guardan en secreto. O al revés, el Pentágono va y dice, no, hemos atacado. Los rusos sí que le han dado cifras, son cifras, de los ataques que han recibido en el último año. Las cifras eran estratosféricas, cientos de miles, o sea, una barbaridad. No me acuerdo ahora la cifra, pero una barbaridad. Por día eran decenas de miles, o sea, una cosa tremenda. Bueno, pues centrémonos. Es decir, señores, que es que estamos en una guerra mundial. Estamos en el bando perdedor. No nos engañemos. Y además, encima, nuestros principales aliados, los norteamericanos, quieren hundirnos como forma de salvarse ellos. Dicho así muy esquemáticamente, si los europeos nos racionamos, pues lo de que estamos viendo en Francia va a ser, desgraciadamente, va a ser un simple adelanto, un preámbulo de lo que se viene luego, de lo que se nos viene encima. Muchas gracias, Fernando, por tu participación este día en Realpolitik Room. Gracias a ti, Javier, por darme esta oportunidad de hablar, que gracias a vosotros, a ti, Javier, y a gente como vosotros que estáis informando con vuestros canales, pues se puede dar una opinión alternativa que si no sería imposible, no podríamos hacerlo.